En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les queremos avisar que este martes y el jueves, los 2 días son de confirmación, a las 6 de la tarde, primeras comuniones y confirmaciones, el martes y el jueves. Y por lo tanto el jueves no hay misa a las 5:30, sino que la misa de Corpus Christi y de las confirmaciones es a las 6 de la tarde. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que es el misterio de donde venimos y a donde vamos, donde inició nuestra historia y donde terminará. Sí. Entonces, el alma del cristiano es templo de la Santísima Trinidad y comienza a ser templo de la Santísima Trinidad el día que es bautizado. Porque ustedes han de saber que el hombre, al aparecer en este mundo, viene manchado del pecado original y es esclavo de Satanás. Solo una persona en este mundo estuvo libre de esta esclavitud, la Santísima Virgen. Y para que el alma del hombre sea templo de la Santísima Trinidad, pues primero hay que exorcizar la persona, hay que sacarle a la persona el demonio. El problema no es sacárselo, sino dónde se va a meter. Porque por lo general se queda en el papá, el padre de familia, que no quiere volver a saber de la fe ni de la iglesia para siempre. Y eso es muy serio. ¿Sí? Entonces el problema no es si le sacamos al demonio al niño o no, ¿verdad? Sino dónde se va a quedar. Y como les digo, por lo general desaparece, ¿verdad? Pero si el padre de familia está en una mala disposición, pues ya, ahí se quedó. Sí. Entonces, lo primero que hace el sacerdote cuando el niño es presentado en la entrada de la iglesia, pues es eso, exorcizar, sacarle el demonio al niño para después purificar el alma del niño con el agua del bautismo y luego consagrar el alma del niño a Dios. Entonces, como decía, la ceremonia del bautismo comienza con estos 3 exorcismos a la entrada de la iglesia, en nombre de Jesucristo, y una vez arrojado el demonio del alma, pues hay que purificar el alma del pecado. Y por eso el sacerdote bautiza al niño en nombre de la Santísima Trinidad. El agua bautismal limpia el alma del pecado para que se quede como templo de la Santísima Trinidad, y lo único que falta pues es consagrar este templo. Y se consagra el templo con la unción del Santo Crisma, que es el mismo aceite con el que se consagra el altar, con el que se consagra el cáliz y con el que se consagran los sacerdotes. Entonces, de este modo, las cosas consagradas mantienen esta presencia de Dios especial y quedan dedicadas al servicio de Dios. Para eso se consagran las cosas, para que queden al servicio de Dios. Sí, tal forma que nadie de nosotros tendría nada que ver con el mal. Sí. Entonces, a este templo del cual ha sido arrojado Satanás y purificado del pecado y consagrado a Dios, viene a habitar la Santísima Trinidad. Ahí tenemos a Leonidas, que era el padre de Orígenes, que en cuanto bautizó a su niño, en
en las noches iba Leonidas y besaba el pecho del niño, porque sabía que allí descansaba la Santísima Trinidad. Entonces, terminada la ceremonia, después de darle la vela al recién bautizado, el sacerdote le dice: el Señor está contigo, vete en paz. Esto del Señor está contigo es lo mismo que el ángel le dice a la Santísima Virgen. Pero no solo le dice que esté con él, sino que la tenga a la Santísima Trinidad siempre con él. Ahora bien, son muchos y muy variados los enemigos que atacarán el templo. Le quedarán destruir y arrojar de él a la Santísima Trinidad, como es la historia de cada uno de nosotros. El cristiano tiene que luchar valientemente para defender esta presencia de la gracia. Y por eso la Iglesia le proporciona las armas necesarias para luchar, para vencer. Y después le administra el sacramento de la confirmación. Y de nuevo unge este templo en nombre de la Santísima Trinidad. Y por este sacramento pues el alma queda adornada con las virtudes y los dones del Espíritu Santo, para que pueda rechazar con valentía los ataques de sus enemigos, que son el mundo, el demonio y la carne. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la Santísima Trinidad en el alma? Pues en primer lugar proporciona en nuestro interior otra vida interior, diferente a la vida humana que vivimos. Sí. Entonces, la fuente de esta vida interior es la gracia, que la hace al alma semejante a Dios. Dios mismo puede verse reflejado en el alma en gracia. Y de ahí pues brotan, como decía, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, que le proporcionan las facultades del alma para que pueda hacer, para que la persona pueda hacer actos sobrenaturales u obras meritorias para el cielo. ¿Sí? Entonces, San Agustín dice: el que quiera de veras buscar la santidad, ya tiene algo de lo que busca, tiene la gracia. Entonces, lo único que falta es que Dios, con la gracia actual, mueva esta gracia para que produzca actos sobrenaturales de amor a Dios, de conocimiento de Dios, de servicio de Dios, cosas así. Entonces, aunque tengamos la gracia, si la gracia actual no nos mueve, o si nosotros no hacemos nada o no correspondemos al movimiento de la gracia actual, de nada nos sirve. ¿Sí? Entonces, el movimiento del alma con la gracia actual sucede cada vez que tenemos que hacer algo bueno. Cualquier cosa buena que Dios nos pide hacer en ese instante presente o preciso. Entonces, si nos preguntamos, entonces, ¿en qué consiste la santidad? ¿O en qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana consiste en dejar actuar a Dios en nosotros por la gracia. Un cristiano sin la gracia no tiene la menor razón de ser, de existir, porque no está dejando a Dios actuar en él. Si existimos, si vivimos solamente para eso, para dejar actuar a Dios en nosotros, para que Dios rece en nosotros, para que Dios perdone en nosotros, para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios sufra en nosotros, para que Dios ame en nosotros, para que Dios viva y camine, progrese
y termine por convertirnos a nosotros en otros Cristos. ¿Sí? Entonces, la gracia actual mueve al alma a hacer obras que están por encima de los límites de lo natural. Si usted dice, esto desde un punto de vista humano no lo puedo hacer o no lo puedo soportar, con la gracia se puede. ¿Sí? Si es una enfermedad, si es la muerte de un hijo, si es la pérdida de la casa, con la gracia de Dios se puede eso y muchas otras cosas más. ¿Sí? Entonces, sin la gracia, el hombre no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la santidad? La santidad es amor, caridad, porque Dios es caridad. La santidad es dejar a Dios actuar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, una persona que tenga un cierto nivel de desequilibrio emocional o psíquico, imposible que actúe en la gracia. Puede tener la gracia santificante, pero no puede hacer caso a las gracias actuales. Para dejar a Dios actuar, para dejar que Dios obre en nosotros, lo indispensable es haber aprendido a estar en paz. ¿Sí? Sin la paz interior no puede haber acción divina en nuestras almas. ¿Sí? Y vean la cantidad de tiempo, de energía, de esfuerzo que gastan especialmente las mujeres en preocuparse. Pueden estar en cualquier otro lugar, pero menos donde deben estar. ¿Sí? Si ustedes no saben estar en paz, si no han logrado mantener y conquistar la paz interior, no pueden ustedes esperar que jamás haya acción divina. Imposible, aunque tengan la gracia. ¿Sí? Entonces, más que hacer cosas, inclusive la más extraordinaria, más que cualquier otra cosa, lo único y lo primero que Dios nos pide es amor, que lo amemos. ¿Y cuándo sabemos, cómo sabemos que amamos a Dios? Dos cosas. Cuando estamos en paz y cuando el amor a Dios ordena todos los otros amores. Vean a cualquiera, especialmente de sus hijas adolescentes, con esta intranquilidad con la que viven, con este sentimiento de desesperación con el que viven, por el desorden de los amores interiores, de terminar queriendo cualquier cosa. Porque ustedes saben que cuando no se cree en Dios, se cree cualquier cosa. Cuando no se ama a Dios, se ama cualquier cosa, de forma desordenada, empezando por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se ama a Dios? Cuando se ha conquistado la paz. La primera manifestación de la presencia de Dios en el alma, de la acción de Dios en el alma, es la paz. Y la segunda, el orden de las cosas que queremos. No pueden ustedes querer más a sus hijos que a Dios. ¿Sí? Eso no puede ser. No pueden ustedes querer más el dinero que Dios. ¿Sí? Entonces, eso es así. Eso es así. Entonces, este ser interior es como un ser sobrenatural que tiene que ser puesto en movimiento por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, la Santísima Trinidad hace lo suyo, lo que le toca, y el resto depende de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a la persona? Pues cooperar, corresponder
a las gracias de Dios. Y entonces hará cosas grandes, virtuosas, sobrenaturales, con las cuales pueda llegar a merecer la gloria. Y ustedes saben que lo que destruye este templo es el pecado mortal. Y es lo que causa mayor pena a los ángeles, a los santos y a la Santísima Trinidad. No solamente somos capaces de destruir en nosotros mismos este templo por el pecado, sino que además tenemos la capacidad de destruirlo en los demás por el escándalo. Sí. Hay personas que lo único que hacen, si ustedes le preguntan ¿a qué te dedicas? Si las personas supieran lo que hace, tendría que decir: me dedico a destruir el templo de la Santísima Trinidad en otras personas. Y ustedes preguntan ¿cómo? Por la inmodestia. Mal vestido. Siempre. Entonces, ese escándalo de la inmodestia provoca la destrucción del templo de la Santísima Trinidad en las otras personas. Entonces, nuestra mayor preocupación ha de ser tratar bien esta presencia de Dios en nuestras almas, de dejarla actuar. Nunca llegaremos a tratar a Dios en nuestras almas como se merece, pero al menos deberíamos de hacer lo posible. Entonces, lo primero es caer en cuenta de que Dios vive en nosotros. Después, adorar a las tres divinas personas y ofrecerles el sacrificio de nuestras buenas obras. Y por eso, cada mañana, el ofrecimiento de obras de la mañana y el agradecimiento en la noche, con un gloria al Padre, o después de que terminamos cualquiera de nuestras obras. Sí. Si viviéramos esta vida interior, imitaríamos a la Santísima Virgen. Ella, desde que comenzó a ser Madre de Dios, vivió constantemente en esta glorificación de Dios por las maravillas que Dios hizo en ella. Y ella misma lo dice: glorifica mi alma al Señor. Sí. Entonces, nuestra ocupación eterna en el cielo será vivir una vida semejante a la de la Santísima Trinidad. Comencemos ya desde ahora a vivir una vida semejante en la tierra, conociendo a Dios, amando a Dios, honrando a Dios, sirviendo a Dios, que es lo que hacen en grado sumo los bienaventurados en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu